Guayoseros y guayoseras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteri Tassi, soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, Ali Shamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy tomamos Guayusa con un nuevo invitado internacional. Él es un importante intelectual de la región, periodista, y además es leído en las aulas universitarias de sociología de la Universidad Central del Ecuador. Vivió en Bolivia entre 2003 y 2011, en donde se desempeñó como director de la edición local de Le Monde Diplomatique y es también jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Él es Pablo Stefanoni. Pablo, qué gusto tenerte en Guayusa Política. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para ti y para todos los que están viéndonos. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo ves, para iniciar un poco, para entrar en calor, cómo ves tú lo que sucede en Bolivia ahora mismo? Bueno, en Bolivia, en la noche del domingo 18 de octubre, el domingo pasado, hubo un resultado que cayó de manera inesperada, como una especie de bomba política, que fue que el movimiento del socialismo traspasara el umbral del 50% de los votos. Si bien había una posibilidad concreta que daban las encuestas de un triunfo del MAS, del candidato del movimiento del socialismo, Luis Arce Catacora, en primera vuelta, se pensaba que eso solo podía ocurrir con una variante que existe en Bolivia, que es que un candidato tenga el 40% de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Pero lo que ocurrió fue que la victoria fue con más del 50% y fue en ese sentido un triunfo plebiscitario que nadie esperaba, ni siquiera el movimiento del socialismo. Así que bueno, Bolivia de ese modo vivió una especie de montaña rusa este año después de la caída del gobierno de Evo Morales en noviembre del año pasado, todo lo que seguimos, que fueron una situación bueno, de gobierno no elegido, sin mandato popular, que ocupó después de esa crisis el lugar de un gobierno de transición que tenía como función convocar a elecciones, pero que en realidad por momentos se vio a sí mismo como un gobierno refundacional que podía revertir política, ideológicamente, varias de las políticas del gobierno anterior, y en ese sentido, el domingo pasado se cerró este ciclo que se había abierto en noviembre, y por suerte eso ocurrió de manera democrática. Las fuerzas políticas reconocieron el triunfo, incluso la presidenta interina Yanine Áñez reconoció rápidamente la victoria de Luis Arce Catacora, y en ese sentido quizás fue un desenlace feliz, en el sentido que por una vía electoral se pueda normalizar la vida política e institucional boliviana. Ahora, Pablo, precisamente hace un año Bolivia, en estos mismos días, atravesaba una situación que parecía dibujar en el horizonte la extinción de la democracia como un consenso de convivencia, ¿no? El golpe cívico-militar, policial, religioso, lo digo yo, irrumpía en el conteo de votos y pretendía devolver a Bolivia a la civilización, ¿no? Esto en confabulación de la OEA, cosa que se demostró, y además el racismo y el fundamentalismo religioso, que la mayoría de las veces son lo mismo, como que van de la mano, constituyeron el eje articulador del discurso golpista, ¿no? Todo el proceso tiene sobre sus hombros asesinatos, masacres, persecución, destierros, humillaciones públicas. Con todo este escenario, no se esperaba llegar a las elecciones como tal, ¿no? Como mecanismo. Y además no se esperaba que el partido supuestamente derrocado y desterrado en 2019
gane como ganó, contundentemente. ¿Fue lo de Áñez un golpe de Estado? ¿Qué pasó para que el MAS vuelva a ganar como en los viejos tiempos, como se diría? Sí, es un tema que se discutió mucho en Bolivia y afuera de Bolivia. El año pasado se crearon dos hashtags de Twitter que resumían las dos visiones enfrentadas en Bolivia. Uno era no fue fraude, fue golpe, y otra no fue golpe, fue fraude, ¿no? Esas eran las dos visiones que enfrentaron a Bolivia durante este año. Si fue golpe o no, bueno, en realidad creo que lo que hubo en Bolivia fue una movilización social opositora que empezó en relación al conteo de los votos, en un escenario particular. En realidad hay que, si uno quiere ver la crisis y después discutir el tema del golpe y todo eso, es necesario ir hacia 2016 o incluso un poco antes. En 2014, Evo Morales ganó las elecciones con un porcentaje muy alto de votos, más del 60%. Fue su segunda reelección y ganó incluso en Santa Cruz, el lugar más opositor al MAS. O sea, en 2014 realmente los éxitos económicos, sobre todo el gobierno, le dieron una legitimidad que trascendía a los votantes tradicionales del MAS y llegó a ganar en Santa Cruz. Muchos hablaron ahí de una despolarización. Realmente la oposición al MAS era muy débil, Evo ganó con más del 40% de los votos, con más del 60% y con 40 puntos de diferencia sobre el segundo. Y ahí es donde el gobierno, Evo Morales, decide intentar una reforma constitucional para poder habilitar la reelección indefinida. Eso fue, en su momento ya se veía como algo problemático, estaba poniendo en riesgo muy rápidamente un triunfo electoral muy contundente, y Evo pierde ese referéndum por muy poco diferencia, por menos de 2 puntos. Y ahí es donde el gobierno intenta buscar vías para la reelección, para habilitar la reelección, lo logra a través del Tribunal Constitucional, pero queda ahí un punto que es que no se respetó el resultado del referéndum. Y eso es un costo político muy grande para un partido y para un presidente que había ganado elección tras elección desde 2005, todas de manera plebiscitaria, ¿no? Entonces, no reconocer ese resultado es un punto de inflexión en la legitimidad política del gobierno. Ahí es donde cambia de nuevo el escenario y se vuelve a repolarizar la vida política boliviana. Entonces, toda esa campaña ya es una campaña diferente, ¿no? Y ahí es donde se entra en las elecciones, en una situación de crispación política. Es interesante cómo van jugando los actores. Tú mencionabas a la OEA y efectivamente la OEA hace un informe que después vamos a ver apurado, de madrugada, polémico. Sin embargo, en la campaña electoral, Luis Almagro fue a Bolivia, avaló la reelección o sea, la vía de repostulación a través del Tribunal Constitucional, y fue la oposición de derecha que pidió la salida del país de Almagro y lo acusó de ser funcional a Evo Morales, lo cual sonaba desde el exterior un poco paradójico, porque siempre Almagro se veía como un enemigo de estos procesos políticos. Y ahí se llega a la elección, se llega a esa situación del conteo de votos, donde se empieza a instalar la idea que había habido un fraude, hay un apagón ahí del conteo rápido, no del conteo estrictamente, sino el conteo rápido, y una serie de discusiones que van movilizando a la oposición política, y por primera vez es la oposición la que gana las calles en distintas partes de Bolivia. A partir de ahí es que se va radicalizando eso, si bien hay sectores diversos en las calles y no todos eran antidemocráticos, lo cierto es que se va radicalizando y son los sectores más reaccionarios los que van hegemonizando las movilizaciones. De hecho, hay un dato interesante, el segundo en la elección de noviembre era Carlos Mesa, o sea que uno habría esperado que fuera Carlos Mesa el que liderara esas protestas. Carlos Mesa es más bien una figura de centro-derechas,
moderada. Sin embargo, eso se fue desplazando a otro liderazgo que fue Luis Fernando Camacho, un líder emergente y más radical de Santa Cruz, conservador, que fue el que se volvió una especie de referente de esas movilizaciones. A eso se suma después el amotinamiento policial y se suma una especie de crisis movilizaciones muy grandes fueron las movilizaciones por abajo y una crisis del poder por arriba, que va a terminar en esa sugerencia de los militares a Evo Morales de que renuncie. Y ahí es donde la partidación militar hace que eso se transformara en un golpe, porque los militares estaban ya jugando políticamente ahí en favor de la salida del gobierno, y hay también una especie de desfile policial en La Paz junto a Camacho. O sea, sí hay fuerzas de seguridad que terminan siendo parte de esta especie de movimiento que va a tomar tonalidades efectivamente muy reaccionarias, ¿no? Entonces ahí uno ve que hay una suma de cosas, que se puede hablar de golpe, pero no en el sentido de un golpe clásico, en el sentido de un golpe que alguien conspira y arma desde el comienzo un día, una hora, para una rebelión, sino que fue una crisis política que deriva en un golpe, ¿no? En el sentido que los militares terminan, por una serie de razones que no están muy claras, tomando esa posición. Entonces, efectivamente, se llega a eso, y la salida es una salida reaccionaria, ¿no? Es una salida política que tiene tonalidades de revanchismo contra el MAS, un revanchismo contra el MAS que muchos sectores van a leer en verdad como un revanchismo más amplio contra el bloque étnico-social que gobernó bajo el gobierno del MAS, ¿no? Y eso es lo que, bueno, entra en crisis ahora con esta sorpresa electoral, ¿no? Esa nueva hegemonía, de algún modo, que había intentado construir un bloque más bien empresarial, con un núcleo más fuerte de dirigentes de Santa Cruz y con tonalidades más conservadoras. Ahora, esta victoria apabullante del MAS, ¿no? Está sujeta, como tú también has dicho, a varias interpretaciones. Una de ellas puede ser la ecuación de Evo igual a más igual a Evo. Pero no sé, creo que los hechos han demostrado lo contrario, que el MAS no es solo Evo, sino de hecho es más. Han sabido reagruparse, regenerarse por cuenta propia y han sabido avanzar más allá de Evo, ¿no? Esto obviamente no niega el liderazgo y el peso que tiene Evo Morales en el MAS, sino esto demuestra que el MAS no se mueve bajo la estructura de un liderazgo unipersonal, quizás, sino una fragua de movimientos que han generado un liderazgo colectivo, que esta vez se reagrupa alrededor de Arce y Choquehuanca. Y, por ejemplo, Carla Espósito, hoy una socióloga boliviana, analiza que esta victoria demuestra que el MAS trasciende de ser un simple movimiento político, sino que se constituye como un proyecto de reivindicación social, como un proyecto histórico que va a trascender. ¿Tú qué opinas al respecto, Pablo? Sí, ahí hay varias cosas. La primera es que efectivamente Evo, el liderazgo de Evo, o mejor dicho, el resultado electoral muestra eso exactamente, que el MAS pudo sobrevivir a la ausencia de Evo como candidato. Eso muestra dos cosas. Primero, posiblemente el error de haber insistido con la reelección, pensando que solo Evo podía ganar, cuando en realidad lo que se ve ahora es que era posible, o sea, que el MAS tenía el músculo, la fortaleza de un movimiento que no se reducía solo a Evo Morales. Aunque obviamente la figura de Evo Morales fue muy importante siempre para mantener unido lo que definías como un movimiento de movimientos, o sea, el MAS no es un partido tradicional, sino una especie de partido de sindicatos, de organizaciones, de comunidades, etcétera, que se confederan en esa fuerza. Cuando Evo Morales cae, el MAS realmente sale en desbandada del poder. Los ministros huyen, se asilan en embajadas, se van del país y tardan en reconectarse entre ellos. Hay realmente una desbandada. Y Evo Morales va a salir con una visión
de resistencia, una visión más radical de cómo resistir al nuevo régimen. Mientras que el MAS, que se queda en Bolivia, va a empezar a tratar de leer la coyuntura y no siempre va a coincidir con la lectura de Evo Morales del exilio mexicano y sobre todo argentino, que es donde lleva más tiempo. Porque un dato, además de la situación un poco sui generis que se generó este año, fue que después de la caída del MAS, el MAS siguió teniendo la mayoría parlamentaria, el Parlamento siguió abierto y el MAS siguió controlando 2/3 del Congreso. Y eso nunca dejó de ocurrir. Claro, era un Parlamento debilitado, en tensión con el Poder Ejecutivo, pero siguió estando ahí, ¿no? Ahí hubo varias cuestiones. Una fue posiblemente un error del MAS de haber hecho renunciar a toda la línea de sucesión. Evo Morales, García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, renuncian todos y la idea era generar un vacío de poder. El tema es que, claro, alguien ocupa ese vacío, y lo ocupó Yanine Áñez a partir de una interpretación de la jurisprudencia, de un hecho histórico que hubo en Bolivia antes, para, como presidenta segunda del Senado, sin estar en la línea de sucesión y sin ser elegida por el Parlamento, ocupar la presidencia interina. Evo Morales sale, y el MAS entonces empieza un proceso de reconstitución, primero desde una situación de semiclandestinidad casi, porque había mucho acoso, y lo que se empieza a ver es que no siempre se siguen los lineamientos de Evo Morales, ¿no? Si bien es elegido jefe de campaña, vienen varias figuras a Buenos Aires, se eligen los candidatos, ahí se ven tensiones, se ven distintas lecturas, se ve que no siempre el MAS, los que llegaron en Bolivia, siguen automáticamente las instrucciones de Evo Morales, porque básicamente lo que ven en Bolivia es que la idea de resistir, como se resiste a un golpe de Estado tradicional, no iba a ser eficaz, no había fuerza para hacerlo, no había un contexto político favorable para eso, y lo que, como se demostró, era más eficaz era tratar de conseguir que el gobierno durara lo menos posible y convocar a elecciones, ¿no? Y para eso era necesario, de algún modo, también reconocer a la propia presidenta interina, y de hecho el Parlamento, en manos del MAS, le envía las leyes para que promulgue a Yanine Áñez. Entonces ahí es interesante cómo se va dando una dinámica, donde Evo Morales es una figura importante, pero no es una figura imprescindible, ¿no? Eso es interesante porque en la propia historia del MAS, en sus comienzos siempre se decía Evo Morales es uno más, hay muchos Evos. Eso era el discurso del MAS y el de Evo, hay muchos Evos aquí. De hecho había un documental que ya hartos Evos hay aquí, que era la frase de un campesino, que decía hay muchos Evos aquí, hartos Evos. Ahora, cuando se empieza a plantear la reelección indefinida, eso entraba en tensión con la idea de que había muchos cebos, porque si realmente había muchos cebos, ¿por qué no se elegía otro para ser candidato, ¿no? Si había que elegir siempre a Evo Morales es porque parecía haber un Evo más importante que el resto, ¿no? Y entonces ahí sí empieza un culto a la personalidad, la idea de que Evo era un líder excepcional, y se presentaba, en ese momento se lo buscó constituir como un líder carismático más convencional. Lo que se ve ahora es que finalmente en el MAS pervivió esa idea de autorrepresentación que es muy fundante en el MAS, es casi el mito fundante, la idea de que el MAS es un partido de los campesinos, de los sectores populares, que se autorrepresentan en el MAS y que es la vía, el MAS, para acceder al poder, para disputar el poder con las élites tradicionales. Y efectivamente se vio eso ahora, que el MAS se pudo renovar, que surgieron liderazgos más jóvenes como Andrónico Rodríguez, por ejemplo, que es un campesino que es el vicepresidente de las federaciones de campesinos cocaleros del Chapare, que sigue siendo presidida por Evo Morales. Andrónico Rodríguez es un campesino, ahora senador, elegido senador en esta elección, que es líder campesino y terminó la carrera de Ciencias Políticas en la universidad, lo cual también da cuenta de un nuevo tipo de campesinado, que posiblemente sea igual en Ecuador, que ya establece otro tipo de vínculos con la ciudad, con las universidades, ya no es el campo en el sentido del campo lejano, que está lejísimo, si no tiene casi contacto con las ciudades, sino un contacto cultural, digo, ¿no? Sino que ya son campesinos con otro tipo de vínculos urbanos, con otros capitales culturales, educativos y demás. Entonces, el MAS, de algún modo, lo que le ocurrió este año es que al volver a la resistencia, al perder el poder del Estado, recuperó cierta épica que había perdido por los años de poder. Si uno mira la última campaña del 2019,
fue una campaña burocrática, aburrida, muy sostenida en el Estado, en los viajes en avión, en el avión del presidente, del avión del gobierno, en actos muy burocráticos en algún sentido, ¿no? Con poco por abajo, o sea, poca densidad por abajo. Lo que vimos este año es que el haber tenido que pasar a la resistencia, volver al llano, volver le permitió al MAS recuperar cierta mística, ¿no? Mística política, y eso pues quizás explica la diferencia de votos. Estamos rondando ahora en el escrutinio final, que ya está en el 90% de avance, un 54,5% para el MAS, puede llegar al 55%, mientras que Evo Morales había sacado en la última elección 47%. Posiblemente todo esto que estamos hablando hizo que el MAS se renovara un poco por el lado malo, o sea, ¿no? O sea, por haber el efecto paradójico de lo que pasó este año fue que el MAS lograra recuperar una mística que fue perdiendo por el ejercicio continuado del poder durante 14 años seguidos. Ahora, Pablo, pero quizá, no sé, o sea, quizá puede ser un poco peligroso también sostener la idea de que, claro, se puede sostener la idea de que Evo Morales, al tratar de reelegirse, a pesar de la consulta popular, pudo haber, o sea, ocasionó cierto descontento, quizá incluso en la base social propia que lo sostenía él, inclusive hasta ya bastante adentrado en todos los mandatos que él estuvo. Sin embargo, puede ser imprudente tal vez, ¿no? Y esto te lo pregunto como planteamiento, imprudente decir que esa decisión a través del Tribunal Constitucional para que Evo pueda volverse a reelegir, puede ser también peligroso decirlo que eso también ocasionó una revuelta, una revuelta popular, una revuelta política, un escenario político bastante polarizado, cuando lo que hubo, ¿no? Desde mi punto de vista, es un golpe racista, un golpe militar, policial, una parte de la sociedad civil, por así decirlo, que son estos grupos paramilitares de, de Santa Cruz. Y lo que hizo Evo daba para que ocurra esta arremetida literalmente violenta de los grupos religiosos, reaccionarios, racistas. Claro, yo no, en realidad son, creo, dos cosas distintas. Una es, mi punto no era en sí mismo que lo que hizo Evo justifica este golpe, sino que al haber insistido con la reelección, hizo que grupos que existían previamente, que eran grupos racistas de derecha, conservadores, violentos, todo eso, que eran minoritarios, lograran encontrar un escenario favorable a partir de movilizaciones muy masivas. Porque el dato de 2019 es la masividad de las movilizaciones, que fueron mucho más grandes las movilizaciones de oposición que las movilizaciones en defensa del gobierno, que casi no las hubo. Entonces ahí es de ver qué es lo que pasó en la sociedad que hizo que primero saliera mucha gente, y eso es lo que desestabiliza finalmente, porque en 2008 también Santa Cruz se protestó contra el gobierno, y hubo movilizaciones violentas en Santa Cruz, pero esas movilizaciones no debilitaron en nada al MAS, más bien al revés, y era impensable que un líder de Santa Cruz en 2008 fuera a La Paz con una carta de renuncia para que la firmara Evo Morales simbólicamente, como hizo Luis Fernando Camacho en noviembre pasado. No hubiera podido pisar La Paz en 2008 un dirigente de Santa Cruz para hacer eso. Lo que pasa el año pasado es que Camacho sí puede ir a La Paz, y de hecho hay mucha gente en La Paz que lo apoya, ¿no? Entonces hay una ruptura con sectores medios que se movilizan, que salen a la calle contra el gobierno, y el argumento era formalmente un argumento atendible, decir, bueno, no era posible la reelección. Claro, después es otra discusión lo del fraude y todo eso, ¿no? Pero esa discusión del fraude, el caldo de cultivo era, desde el comienzo, era el intento de reelección, porque al haber hecho un referéndum, perderlo e insistir por otras vías,
incluso aunque esas vías pudieran ser formalmente legales, le dejan la bandera democrática a la derecha. O sea, ese fue para mí el problema. O sea, porque durante todo el periodo de Evo hasta el 2016, las banderas democráticas eran las tenía el MAS. Decía, yo gané esta elección, gané este referéndum, gané la Constitución, se aprobó. Todo era una victoria tras otra, ¿no? El referéndum le deja la bandera democrática de la voluntad popular a la oposición, ¿no? Y sobre eso es que sobre esa fecha, el 21F, que se transforma el 21 de febrero, es que se construye, sobre esa defensa de un resultado electoral, es que se construye la legitimidad de sectores reaccionarios. Y entonces eso es donde sí veo una responsabilidad, de haber delegado en sectores reaccionarios la defensa de un resultado electoral, dejarle como bandera la defensa de un resultado electoral, ¿no? Porque eso le da una legitimidad que no tenían antes, ¿no? Ahora, ¿cómo usaron esa legitimidad? Obviamente la usaron mal, como ocurre con muchas rebeliones antipopulistas, y en vez de mejorar la calidad democrática, incluso frente a los déficits del periodo del MAS, la empeora. Se empieza a debilitar la propia legitimidad que tenía el gobierno de Áñez, que no era poca al comienzo, la va perdiendo rápidamente por una serie de razones, gestión, posiciones que se ven como legitimadoras del racismo, como una serie de razones hacen que, sumada a la crisis económica y el manejo de la pandemia, que el MAS se pueda recuperar más rápido de lo que posiblemente el propio movimiento del socialismo hubiera creído, ¿no? Ahora quizá esta recuperación del MAS y, y tal vez en tiempo récord en lo que respecta a un proceso político, ¿no? Por qué digo en tiempo récord? Porque es casi, es menos de un año que se cumple del gobierno de facto de Áñez, Uh-huh. y el MAS, por lo que tú has explicado también, el MAS pudo reagruparse, ¿no? Pero quizá ahí tal vez falló también esta derecha racista reaccionaria, ¿no? Que pensaban que tal vez tenían esa visión de que Evo es igual a más y más es igual a Evo. Entonces, ¿fue un golpe contra el más o fue un golpe contra Evo? ¿Cómo podríamos analizar por ahí eso? Yo creo que fue contra el MAS, pero que en realidad al ir sin Evo, el MAS logra una legitimidad mayor esta vez. Porque no hay forma, justamente por lo que mencionaba antes, esta vez al efectivamente poner otro candidato, no hay, incluso sectores de clases medias que se habían movilizado contra Evo por su reelección, ahora reconocen que el MAS ganó limpiamente, ¿no? O sea, con un candidato que no había nada para objetar ahí. Entonces yo creo que, obviamente, la apuesta al gobierno de Yanine Áñez y de ese bloque era que el MAS, fuera del Estado, sin recursos públicos, se iba a pinchar y se iba a desinflar. Había una idea que el MAS era solo prebendalismo. Entonces, sin recursos se acaba el MAS. Ahí fue una mala lectura, porque el MAS expresa más que eso. Obviamente hay prebendalismo en el MAS y en los movimientos sociales, porque el MAS también es una forma de acceso al Estado, de acceso a cargos, de acceso a recursos, eso siempre fue el MAS. Pero también es un partido que expresa una identidad popular más amplia. De hecho, es el único partido hoy de izquierda o popular en Bolivia. Entonces, ahí hubo una mala lectura de qué era el MAS, qué era lo que lo sostenía. Y por otro lado, el MAS encontró en Luis Arce un buen candidato, porque una de las fortalezas del MAS fue la gestión económica, y el ministro que la encabezó fue Luis Arce Catacora, estuvo de ministro 12 años, podía haber estado 14 si no se enfermaba, y se enfermó, tuvo que salir 2 años, entonces fue un buen candidato. Ahí se vio esto que hablábamos antes, cómo se reconstituye el MAS, ahí hubo tensión para elegir los candidatos, los sectores campesinos proponían a Choquehuanca y a Andrónico Rodríguez. Choquehuanca viene estando alejado de Evo Morales desde la última parte de la gestión del MAS,
hay un distanciamiento ahí. Entonces Evo Morales presionó para quedarse fuera el candidato presidencial, pero Choquehuanca logró tener el apoyo suficiente para quedar de vicepresidente. Eso se logró sin que el MAS se rompiera. Entonces ahí también hubo otro éxito, que posiblemente el gobierno apostara a una división y demás, que era posible también, ¿no? Entonces el MAS se logró mantener unido y seguir siendo una fuerza única para esos sectores populares campesinos. Pero logra un poco más, ¿no? También logra tener voto de las clases medias, y el bloque anti-MAS, digamos, tampoco fue un bloque homogéneo. El gobierno de Yanine Áñez expresaba algunas de esas fuerzas. En primer lugar, era una alianza con el sector de Camacho. El partido de Áñez y el de Camacho son dos partidos de Santa Cruz que están compitiendo a su vez por el liderazgo regional. Después incluso esa alianza se rompe. Carlos Mesa nunca entra al gobierno. Entonces hay un bloque que tampoco es homogéneo. Hay muchas... y en la medida que se creía que el MAS iba a perder, muchos de ese bloque querían ser los candidatearse, ¿no? Porque creían que el acceso a la presidencia estaba más cerca, ¿no? Entonces, efectivamente hubo una mala lectura de lo que era el MAS, ¿no? Ahora lo reconocen muchos desde el domingo ahora hay muchos analistas y demás que reconocen no haber entendido bien lo que estaba pasando en el mundo popular boliviano durante este año, donde lo que había básicamente era mucho voto oculto. En las encuestas mucha gente no respondía, se veía, había ahí un porcentaje de no contesta, de no quiere decir, muy alto. Y como se vio, ese era casi todo voto del MAS, ¿no? Que en un contexto de acoso político la gente se mantenía cautelosa, ¿no? Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, que justamente este gobierno de facto, esta contrarrevolución violenta y racista, accedió o permitió, no sé si son las palabras correctas, a convocar elecciones a pesar de que fueron postergadas 4 o 5 veces? ¿Cómo entender eso, no? Porque vinieron con una fuerza tan violenta que parecía que no se iban a ir nunca, parecía que regresábamos al plan Cóndor de los Sí, es 70 que y ahí, 80. ahí es donde yo creo, tengo una lectura distinta que era la que planteé al comienzo. Creo que las lecturas que hubo desde el exterior de Bolivia, pensando esto como un golpe pinochetista, no eran correctas. Porque si hubiera sido así, no se puede explicar que hoy Luis Arce Catacora sea el presidente electo, ¿no? Exacto. Porque es como pensar que un año después del golpe Pinochet, el Partido Socialista de Salvador Allende ganaba las elecciones y volvía al poder, y Pinochet le decía, tome, acá tiene la banda presidencial. Ahí yo creo que hubo en la izquierda latinoamericana un error de lectura de lo que estaba realmente pasando. Yo creo que por eso insistía que hubo un núcleo democrático en la gente que se movilizó. Eso podía ser paralelo a sectores racistas y demás, pero había una parte de esas clases medias que sí efectivamente estaban movilizándose porque les parecía que Evo Morales no tenía derecho a reelegirse. Y ahí, entonces, lo que hay es esto que termina en un golpe que yo decía antes, pero que no es el golpe clásico, o sea, y si bien hay mucho revanchismo, el gobierno de Áñez necesitaba igual una especie de... no podía salirse era un poco rehén del discurso democrático que había animado las movilizaciones. Esas movilizaciones derivaron, como decía, hacia una especie de contrarrevolución reaccionaria. Pero había ahí un núcleo del discurso democrático que no se pudo eliminar. Por eso no pudo cerrar el Congreso, por ejemplo. Si hubiera sido un golpe clásico, no hubieran dejado un Congreso en manos del MAS, con 2/3 en manos del MAS. Ese Congreso sigue hasta hoy. Eva Copa, la presidenta del Congreso, logró desde ahí reconstruir con un discurso más moderado, que entendió que había realmente una parte de la sociedad que estaba muy violentamente enfrentada al MAS. Era muy difícil esos días para el MAS, para los parlamentarios, porque había realmente riesgo físico, ¿no?, contra ellos. Pero el gobierno nunca tuvo ni la fuerza ni la dinámica política condujo a un golpe como a veces se leyó, como un tipo de golpe pinochetista, militar clásico, ¿no? Lo que hubo fue
una especie de contrarrevolución, pero que necesitó igual seguir legitimándose en un discurso democrático. Entonces, la convocatoria de elecciones estaba fuera de duda. La propia sociedad reclamaba elecciones, o sea, no solo el MAS, también toda la sociedad reclamó elecciones, y había un consenso en la sociedad de que se tenía que cumplir con ese resultado, con el resultado, que se tenía que reconocer, salvo pequeños grupos que hoy están movilizados diciendo fraude, fraude, que son muy minoritarios. Si ves ahora, era claro que había un consenso en la sociedad que no iba a permitir que se pasara por encima de la institucionalidad. O sea, una gran parte de sectores que se movilizaron contra el MAS, de todos modos, no iban a apoyar una vía pinochetista de gobierno, una dictadura realmente militar, digamos. Lo cual no implica que el gobierno no haya reprimido, pero bueno, muchos gobiernos que no son dictaduras reprimen. Ahora, y que no haya sido un gobierno reaccionario. El tema es que ahí yo creo que esa es una explicación. La segunda es que el MAS ganó con mucha diferencia y eso hizo que fuera mucho más rápido ese reconocimiento, ¿no? El domingo a la noche, antes que hubiera datos oficiales, con el 2% escrutado nada más del conteo oficial, Yanine Áñez reconoció la victoria de Arce. Y ahí viene una ola, ¿no? Luis Almagro de la OEA, Mike Pompeo, el secretario de Estado, todos reconocieron ya y felicitaron a Arce. Entonces una mezcla, yo creo. Primero que no había legitimidad para una vía no democrática, o sea, para una vía... se podía tolerar eso un tiempo, ese gobierno transitorio, pero no podían eternizarse en el poder. Y en segundo lugar, la amplitud de la victoria del MAS. Si el MAS hubiera ganado por medio punto, posiblemente hoy estaríamos hablando de una situación política mucho más inestable, ¿no? Y crispada. Pero al ganar por más de 20 puntos, quizás hasta 24, 25 puntos de diferencia, eso cerró también mucho más rápido la discusión, porque fue plebiscitario para el MAS el triunfo. Ahora, y lo que ocurrió, digamos, en Bolivia, ¿no? El año pasado, ahora con las elecciones, pero también lo que ha ocurrido en América Latina, ¿no? Del contexto de lawfare, de esta persecución política, aquí en Ecuador, en Argentina, en Brasil, los continuos hostigamientos en Venezuela. Y estos acontecimientos podrían también ponernos a pensar y analizar el tema de la democracia como tal, ¿no? El sistema democrático, y hasta qué punto el sistema democrático es realmente, como decía yo al principio, una garantía de una convivencia supuestamente armónica, es garantía de que se cumpla este consenso de convivencia, ¿no? Entre clases y todo eso. ¿Cómo lees tú, por ejemplo, cómo los progresismos, tal vez, tú crees que, mejor dicho, tú crees que los progresismos o postprogresismos, como lo has mencionado en tu artículo más reciente, deben replantearse, digamos, el sistema democrático y el sistema electoral? Tal vez es muy amplio pensar en eso, tal vez es una utopía muy utópica. ¿Cómo analizarías tú aquello? No, bueno, yo creo que ahí es un tema de discusión real y también en distintos gobiernos se manejó distinto el tema de la democracia y el de la corrupción, ¿no? Creo que el tema de la corrupción es efectivamente un gran tema en América Latina de los últimos años que explica muchas reconfiguraciones políticas. No necesaria, pero fue un poco más azaroso, yo creo también, ¿no? No siempre la bandera de la corrupción benefició a las derechas, ¿no? Como a veces se cree. Digo, en muchos casos sí, donde gobernaba la izquierda, pero en muchos lados donde gobernaba la derecha fue la izquierda la que tomó la bandera anticorrupción, también de manera bastante exitosa, ¿no? En Colombia fue la izquierda la que convocó un referéndum anticorrupción con algunas propuestas de reformas y levantó esa bandera en estos años. Y en México, Andrés Manuel López Obrador hizo campaña casi únicamente centrada en la corrupción, o sea, muy centrada en la corrupción. Lo mismo que ocurrió, bueno, en otros continentes también de la izquierda,
levantó esa bandera de manera exitosa también, ¿no? Entonces creo que ahí, a veces, ahí esa bandera sirvió a todos, ¿no? En Guatemala las movilizaciones masivas anticorrupción terminaron con el gobierno de extrema derecha, de Otto Pérez Molina, y así en varios lados, ¿no? Entonces yo creo que la corrupción es un debate que, bueno, en todo caso el progresismo tendrá que después discutir qué tipo de ética pública y demás busca defender y cómo, y lo mismo que en el tema de la justicia, qué tipo de justicia la justicia es un tema en América Latina en general complicado, tiene un poco prestigio la justicia en casi todos los países, ¿no? En la mayor parte de los países, y en general está muy pegada al poder político de turno también, ¿no? Después sobre el tema de la democracia es un tema complejo en el sentido de que, bueno, yo creo que hay casos y casos, ¿no? Creo que hay países donde efectivamente el progresismo contribuyó más bien a profundizar la democracia en muchos aspectos. A veces las experiencias nacional populares también entran en tensión con la institucionalidad democrática, con las instituciones más bien, más que con la institución, con las instituciones, y ahí hay una especie de indefinición, digamos, de cómo construir un nuevo orden institucional que sea efectivo. Y ahí está un poco, mencionabas el caso de Venezuela, creo que es un caso muy complicado para la izquierda de la región, porque me parece que Venezuela sí, digamos, es un proceso que pasó por encima de la democracia y está entrando en una vía mucho más autoritaria e incluso de facto en muchas de sus instancias, como la Asamblea Constituyente, que está hace ya meses y meses y se transformó en una instancia de gobierno paralela y no redacta ninguna constitución y está por encima de todos los poderes. Entonces ahí, bueno, se constituye un tipo de régimen cívico-militar con una policía que es de las más letales del continente, letales contra en términos de inseguridad pública, de políticas antidelictivas en los barrios y en barriadas populares. Y ahí me parece que es un tema, ¿no? Que se volvió un tema espinoso y complicado para la izquierda, el problema de cómo se constituyó un tipo de régimen que para mí sí es problemático y ya no está dentro de ninguna forma de democracia que por lo menos para mí desde el progresismo sea defendible, ¿no? Y es un gobierno que no respeta las reglas esas que vos mencionabas, reglas de convivencia política, de derechos humanos básicos, etcétera, etcétera, por una serie de acciones estatales, ¿no? Digo, lo de la policía es un tema que los números muestran de informes diversos no, ni siquiera del informe Bachelet, digamos, sino de los propios gente que trabaja eso, estas operaciones de la liberación del pueblo en los barrios, el papel de las fuerzas especiales de seguridad y demás, y entonces me parece que ahí se entra en un tipo de autoritarismo que desde el progresismo no se puede defender, y el costo que está pagando el progresismo por eso es muy alto en la región. Yo creo que Venezuela terminó pasando de ser el motor de las transformaciones políticas en América Latina a ser una especie de lastre para las izquierdas que quedan pegadas a una experiencia que termina siendo muy difícil de defender en la discusión pública en todos los países, ¿no? Y las derechas se dieron cuenta de eso y por eso es que son muy eficientes para levantar el fantasma de la venezuelización en cada elección que hay en el continente, ¿no? Ahora, precisamente quizá por eso los progresismos podrían replantearse también la democracia en el sentido de ver qué otros mecanismos pueden haber a la democracia liberal, tal vez añadirle algo o tomar otras vías como el propio sistema de Estado plurinacional de Bolivia. Aquí en Ecuador tenemos una constitución también que dice que somos un Estado plurinacional, que adoptamos en suma causa y como una nueva forma de convivencia. Y para finalizar, Pablo, con el escenario electoral en Bolivia, también ya lo que sucede en la Argentina,
y en Brasil hay un poco de silencio, pero las cosas como que se avisora también allá muchísimo el tema de que todo ha sido un fiasco en cuanto a la persecución política. ¿Cómo tú ves el futuro? Aquí en Ecuador también estamos ya entrando a una campaña política muy, muy difícil, muy dura, ¿no? ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, al progresismo en América Latina? ¿Cómo esta reagrupación, cómo la analizarías? Sí, creo que, retomando lo que decía antes, hay una situación heterogénea me parece, que a diferencia del ciclo progresista, hoy no hay un nuevo ciclo ni progresista ni de derecha, o sea, hubo un intento de las derechas regionales de generar un giro a la derecha en la región, eso no ocurrió de manera generalizada porque Macri perdió la reelección en Argentina y, y AMLO ganó en México, entonces se generó una situación más que de ciclos de heterogeneidad, ¿no? Y cuando mencionaba el post-progresismo, pues me parece que ya no hay un ciclo progresista como lo conocimos, es otra cosa, ¿no? Son gobiernos que ganan con quizás un discurso más modesto, es decir, o por lo menos unas expectativas más modestas del nuevo contexto económico, político, regional. En la primera etapa de gobiernos progresistas había un discurso incluso a veces excesivamente optimista e incluso a veces cierta inflación discursiva sobre los cambios que se estaban llevando adelante y se podían lograr. Hoy me parece que hay más pesimismo sobre eso, incluso aunque gane la izquierda, sobre lo que se puede lograr o no. Eso da lugar a todo un debate sobre qué se proponían lograr y por qué no se lograron ciertas cosas. Y en segundo lugar, me parece que es necesario también, posiblemente en esta etapa, una visión crítica, autocrítica, de ver qué pasó en ese ciclo original, ¿no? Qué es lo que se logró, qué no se logró, discutir quizás con franqueza estas cuestiones como lo de Venezuela. Si uno mira hoy al Grupo de Puebla, es un grupo que trata de dinamizar justamente este nuevo progresismo, este nuevo segunda ola, para hablar en términos de pandemia sobre política, de segunda ola progresista, disimuladamente dejaron de lado a Venezuela, ¿no? Pero no hay un balance real. Quizás es necesario un balance de Venezuela. Yo creo, a diferencia de otras visiones desde la izquierda, que es necesario quizás un balance más franco de Venezuela, de la experiencia venezolana, porque Venezuela fue la única experiencia política después de la caída del muro de Berlín que se autodefinió como socialista, de manera explícita. Otros quizás usaron un poco el término alguna vez, pero Venezuela instauró la idea del socialismo del siglo XXI y de que efectivamente se proponía una revolución socialista. Entonces, si uno ve los resultados, es necesario un balance para justamente quienes nos pensamos como socialistas, porque no se puede hacer la vista gorda, decir, bueno, un poco nos hacemos los tontos sobre una experiencia que fue la única que se autoproclamó socialista. Y me parece que eso puede hacer que, bueno, repensar todo esto mejore las chances de los progresismos que, bueno, se pudieron recuperar posiblemente más rápido de lo que nadie esperaba, digamos. Nadie creía que todos pensaban en Argentina en la primera gestión de Macri hasta casi el final que Macri iba a ser reelegido. En Bolivia nadie pensaba que el MAS en un año podía llegar al gobierno con tantos votos, y así quizás haya otras experiencias, como mencionabas, hay elecciones en otras partes, y posiblemente hay un referéndum en Chile el 25, que va a definir también la posibilidad de una nueva constitución que reemplace la constitución de Pinochet. O sea, me parece que están pasando cosas interesantes. Hoy quizás hay más realismo de que, bueno, en la primera parte del ciclo progresista había también una idea de que el progresismo se podía quedar ad eternum en el gobierno, ¿no? Y la verdad es que quizás una lección de esto es que, al final de cuentas, si los progresismos van a entrar al gobierno por elecciones, es posible que en algún momento las pierdan, ¿no? Porque, bueno, es normal, digamos, que eso pase. Uno gana una elección, otra, y a veces se pierden las elecciones. Y quizás una lección de esto es que es necesario pensar desde la izquierda formas de manera no catastrófica la salida del poder, ¿no? Porque si no,
se vuelve demasiado difícil. Cada vez que se pierde el poder es una especie de derrumbe, ¿no? De situación de catástrofe. Entonces, pensar eso quizás ayuda a que, bueno, en la medida que la izquierda está en el gobierno, instaura ciertos pisos de derechos, de reformas, y después cuando no está en el gobierno las defiende desde la movilización y desde afuera del gobierno, o desde el Parlamento donde esté. Y bueno, y así un poco es el juego de la democracia, a veces se gana, a veces se pierde, y lo que es claro es que va a haber una parte de la sociedad que posiblemente siga estando en contra y siga adhiriendo a otro tipo de perspectivas más conservadoras, y bueno, y esa parte de la sociedad va a seguir estando ahí. Y bueno, es parte que posiblemente parte de la convivencia, que esas disputas se puedan expresar de manera civilizada y democrática. Pablo, queremos agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Guayusa Política. Realmente ha sido un diálogo nutrido, importante para comprender no solo lo que sucede en Bolivia, sino cómo eso puede y repercute en América Latina. Aquí en Ecuador estamos cerca de un proceso electoral que va a ser peleado Sí. para el nuevo progresismo. Sin embargo, nos das claves también para nosotros pensar otras formas también de participación política y no limitarnos simplemente a la vía electoral, sino también, como suelo decir yo, politizar realmente a la ciudadanía y trascender de que por ganar con un cierto porcentaje una elección, tenemos, digamos, el futuro asegurado, la base social asegurada. Obviamente la política es una disputa y de espacios, una disputa de ideas, de pensamiento, y eso precisamente debe ayudarnos a reflexionar lo que sucede en Bolivia. Lo que sucede en Bolivia, sin embargo, creo yo, es alentador para el resto de América Latina, porque precisamente, eh, si bien hubo una reagrupación de la derecha desde, desde 2014, quizá un poco más atrás, que ha desembocado en toda esta persecución política, y eso no ha garantizado una vuelta al poder prolongada como los años anteriores del progresismo en América Latina. No sé, Pablo, si quizá tienes una reflexión final para ir cerrando el programa. Bueno, te agradezco también esta charla, más que una entrevista, creo que fue un intercambio de visiones, de opiniones, y creo que es importante también ir pensando en América Latina los procesos de los diferentes países. A veces la política es muy intensa en cada país y se pierde un poco la perspectiva de lo que pasa en otro, y cada uno está encerrado en su pequeña política local, digamos, ¿no? Y me parece que es importante volver a ver de manera un poco más transversal qué pasa en la región y tratar de pensar los diferentes países y un poco los procesos políticos más amplios en un contexto de mucho retroceso en términos de integración regional y de vínculo entre los países, incluso en un contexto como el de la pandemia, donde la colaboración entre los países latinoamericanos para enfrentarla fue nula. Entonces, te agradezco esta charla y posiblemente tengamos una en el futuro próximo. Muchas gracias, Pablo. Realmente, como decimos aquí, que no sea la última vez que intercambiamos ideas. Siempre es bueno nutrir el debate en pos de una integración latinoamericana también de ideas en espacios como Así estos. es. Te agradezco mucho a los guayuseros, a las guayuseras que nos vieron también. Agradecemos mucho su sintonía. No olviden que hemos también extendido nuestros diálogos a los domingos, así que nos vemos. Nos escuchamos el domingo a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a la gente que nos miró.